Hola, mi nombre es Samantha Jaramillo Monreal. Soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México junto a mis compañeras Montserrat Molina Quiñones y Yuritza Santiago Feliciano. El día de hoy, como parte de nuestra materia de Físico-Química impartida por el maestro Ernesto Mendoza González, les hablaremos un poco sobre lo que aprendimos de la ley de Boyle. La ley de Boyle fue descubierta en 1662 por el físico químico británico Robert Boyle, y esta establece una relación entre la presión y el volumen a una temperatura constante. Esta ley es también llamada ley de Boyle-Marriott porque el físico botánico Ed Marriott llegó a la misma conclusión, pero él no publicó sus trabajos hasta 1676. Para poder comprobar sus teorías, Marriott introdujo un gas en un cilindro con un émbolo y visualizó que las presiones eran distintas al bajar el émbolo en el cilindro. Su postulado establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del mismo siempre y cuando se cuente con una temperatura constante. Esto se puede visualizar porque al aumentar el volumen, las partículas tardan más en llegar a las paredes del recipiente. Esto quiere decir que chocan menos. Esto significa que la presión será menor porque representa la frecuencia de choques contra las paredes del recipiente. Matemáticamente podemos expresar que la presión es proporcional a 1 sobre el volumen. Ahora, si despejamos esta ecuación, obtenemos que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Comúnmente utilizamos la ley de Boyle para comparar dos situaciones, una que comienza antes y una que termina después. Dicho lo anterior, obtenemos la fórmula para la ley de Boyle, donde P1 y B1 nos representan la presión y el volumen inicial, y P2 y B2 representan la presión y el volumen final. Dos ejemplos de la vida cotidiana de la ley de Boyle pueden ser un globo y una jeringa. Con el globo, a medida que aumentas la presión, disminuye el volumen. Y con una jeringa es lo mismo. A medida que aumentas la presión, va a disminuir el volumen considerando que adentro tiene algún líquido o, en este caso, como la ley lo representa, un gas. Las aplicaciones de la ley de Boyle en nuestra carrera se ve en los sistemas de cuantificación o separación de compuestos de gases, como lo es el equipo de cromatografía, el cromatógrafo, donde este tiene un inyector que cuando se tiene una muestra, la muestra disminuye al ejercerle una presión. También lo mismo para equipos HPLC, donde los inyectores automáticos le es introducido una muestra en fase móvil y por alta presión disminuye. Ok, y aquí vamos a resolver unos problemas de la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Y aquí podemos observar cómo es que la presión aumenta y el volumen disminuye de un gas mientras la temperatura permanece constante. Aquí tenemos los despejes respectivos para saber el valor de cada una de las variables. Ok, y aquí tenemos el primer problema. Nos dice que un gas se ocupa un volumen de 4.6 por 10 a la 2 centímetros cúbicos a una presión de 7.6 por 10 a la 2 milímetros de mercurio y a una temperatura constante. Si se aumenta la presión a 1.457 por 10 a la 3 atmósferas, ¿cuál será el volumen ocupado por este gas? Vamos a poner los datos correspondientes que tenemos para saber qué variable nos falta. Como vemos, tenemos el volumen 1, la presión 2, pero nos falta saber el volumen 2. Tenemos la fórmula para el volumen 2, ya despejado de la ley de Boyle. Como nos dice que está ocupando milímetros de mercurio y la presión 2 es atmósferas, hacemos el tren de conversión de atmósferas a milímetros de mercurio. Entonces ponemos que 1.457 por 10 a la 3 atmósferas es equivalente a
a 11.0732 por 10 a la 5 milímetros de mercurio. Ok, aquí hacemos la sustitución de los valores en la fórmula y tenemos los 4.6 por 10 a la 2 centímetros cúbicos, que son el volumen 1, por la presión 1, que son los 7.6 por 10 a la 2 milímetros de mercurio. Todo esto dividido entre la presión 2, que son 11.0732 por 10 a la 5 milímetros de mercurio. Haciendo la multiplicación de los datos del volumen 1 por la presión 1, tenemos 34.96 por 10 a la 4 centímetros cúbicos por milímetros de mercurio. Recordemos que al dividir esto se hace la unidad entre milímetros de mercurio y milímetros de mercurio. También es importante recordar que cuando multiplicamos se suman los exponentes y cuando dividimos se restan, lo que nos da un resultado de 3.1571 por 10 a la menos 1 centímetros cúbicos. Entonces, en conclusión, la ley de Boyle es aplicada en los gases cuando estos se mantienen de manera constante, al igual que la temperatura. Podemos ver que la presión, cuando aumenta, el volumen disminuye, es decir, es inversamente proporcional. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este video. Cualquier duda les dejamos con Samantha, Monse y Yuritza del futuro. Bye.